Hola, bienvenidos a otro video del profe Matemafísica. Voy a resolver un ejercicio de una función logarítmica y vamos a examinar sus características. En primer lugar, vamos a escribir cuál es su argumento. El argumento de la función, de esa función logarítmica. Entonces, el argumento es esta expresión que tenemos acá. Ese es el argumento. ¿Qué nos informa el argumento? En primer lugar, nos va a dar el dominio o nos va a informar cuál es el dominio de la función. Y para determinar eso, nosotros decimos, como el logaritmo no puede ser de números negativos, quiere decir que el argumento debe ser mayor que 0. En esas condiciones lo despejamos, lo que está restando pasa a sumar y nos queda que x es mayor que 3. Que el dominio va a estar 1, 2 y 3 a partir de 3 hacia infinito, hacia más infinito, va a estar el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función f de x es igual al intervalo 3, más infinito. ¿Qué otra información nos da el argumento? La otra información es que nos indica dónde va a estar la asíntota. Pero esta asíntota es una asíntota vertical. Y la asíntota vertical se da cuando el argumento es igual a 0. O sea que x es igual a 3. ¿Qué significa eso? Entonces, que en 3 vamos a tener la asíntota vertical. Ahí pues tenemos la asíntota vertical. ¿Qué significa esa asíntota? Que la gráfica de esa función logarítmica no va a pasar, se va a acercar a este valor 3, pero no va a pasar al lado izquierdo de esa asíntota, esa recta que hemos trazado. ¿Esto qué significa también? Pues que la gráfica de esa función logarítmica no va a tener corte con el eje Y. Entonces, hablando de las intersecciones, tenemos dos intersecciones. Una intersección con el eje Y. Y ya dijimos que no va a cortar, entonces no tiene corte con Y. La gráfica nos muestra pues que en el plano cartesiano, la gráfica de esa función logarítmica, vamos a borrar aquí para ahorita elaborarla, hacer la gráfica, no va a pasar hacia este lado. Esta asíntota es una barrera. Se va a acercar a 3, pero nunca va a tocar a esa línea que hemos dibujado entrecortada. El otro punto de corte o el otro corte es con el eje X. Con el eje X. ¿Cuándo se da el corte con el eje X? Cuando la ordenada Y es igual a 0. Entonces vamos a tomar que el logaritmo de x menos 3 es igual a 0. Voy a escribir el 10 aquí, aunque nunca se escribe, pero para expresar este logaritmo que tenemos aquí en una forma exponencial, entonces vamos a decir que 10 elevado a la 0
es igual a x menos 3. 10 a la 0 es 1. Entonces esto va a ser igual a x menos 3. El menos 3 pasa, este menos 3 entonces pasa a sumar y escribir la x aquí o en este lugar es lo mismo, pero entonces esto es igual a 4 y ya tenemos entonces que el punto de corte de esa función con el eje x es en x igual a 4. Entonces aquí tenemos x igual a 4. Vamos a indicarlo acá. X igual a 4. En este lugar vamos a tener el punto de corte con el eje de las x. Vamos a elaborar la gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver qué le pasa a la función o cómo se comporta la función logarítmica cuando se está acercando a este valor que tenemos acá. A este valor que tenemos acá, que es 3. Para eso entonces vamos a tomar un valor muy cercano a 3 que venga por de más infinito hacia 3. Entonces voy a hallar f de 3,001, que va a ser igual al logaritmo de 3,001 menos 3. Y vamos a encontrar es igual a menos 3. Es igual a menos 3. ¿Qué nos indica eso entonces? Vamos a ver qué nos indica eso. Que la gráfica va a venir, que cuando se está acercando a 3, aquí tengo 1, 2 y 3, o sea que va a venir de allá para acá, de este punto de corte, va a venir acercándose hacia valores muy grandes negativos, acercándose a la asíntota, pero que nunca la va a tocar. Vamos ahora a averiguar qué pasa cuando los valores de x van hacia más infinito. Entonces voy a hallar la imagen de 100. F de 100 va a ser igual al logaritmo de 100 menos 3, y entonces esto va a ser igual, hallamos el logaritmo de 100 menos 3, y eso va a ser igual a 1,98. Entonces la pareja ordenada 100,1.98. Bueno, la gráfica no nos da para encontrar, pero vamos a decir que más o menos en esta posición va a estar el 100 y nos va a dar 1.98, o sea, más o menos por acá. Y entonces esa gráfica que tenemos ahí, esa gráfica que nosotros tenemos ahí de esa función logarítmica va a ir de esta forma. Ya tenemos entonces una gráfica aproximada de la función logarítmica. Vamos ahora a examinar qué pasa con el crecimiento de la función. ¿Cómo es esa función? ¿Creciente o decreciente? Entonces, para eso voy a decir que x1 es igual a 4, que x2 es igual a 100. La imagen de x1 sabemos que es igual a 0 porque ya la hallamos. Y la imagen de 100 es igual a 1,98. Entonces, para que sea creciente debe cumplir que si x1 es menor que x2, entonces
f de x1 es menor que f de x2. ¿Quién es x1? 4. 4 es menor que 100. Y f de 1 es 0. Y f de 100 o f de x2 es 100, o sea que 0 es menor que 100. Por lo tanto, f de x es creciente. Así hemos examinado la función logarítmica y igual al logaritmo de x menos 3. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis y nos vemos en un próximo video. Entonces